En el verso 27 es que nosotros como verdaderos discípulos estamos llamados a actuar diferente al resto de la gente, actuar de una manera superior al de la gran mayoría del mundo. Pero también aquí nos enseña el Señor que el verdadero seguidor de Jesucristo está llamado a demostrar el carácter de Jesús en su vida. Por eso te dije al principio que esta enseñanza de Lucas 6 es una serie de enseñanzas, en realidad es una serie de enseñanzas dirigida a los discípulos. El verdadero discípulo está llamado a demostrar el carácter de Jesús en su vida. ¿Saben ustedes cuál es el carácter de Jesús? Déjenme comenzar por aquí. ¿Saben ustedes cuál es el carácter de Jesús? El carácter de Jesús es el amor. La Biblia dice: Dios es amor. La esencia misma del carácter, de la naturaleza de Dios, es el amor. Por lo tanto, el verdadero discípulo está llamado a demostrar el carácter de Jesús en su vida. El carácter que es el amor. Un amor en acción. Un amor no nada más de palabras. Un amor de hechos. Un amor de acción. Amando no nada más al que me ama. Amando no nada más al que me bendice, no nada más al que me hace el bien. El Señor dice: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Y esto, hermano, es demostrar, según lo enseña la palabra de Dios, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Eso es nada más un ejemplo, porque lo que yo quiero subrayar es a partir del verso 37. Ahí nos vamos a concentrar. Aquí, hermanos, el Señor está definiendo algo importantísimo sobre el verdadero discípulo de Él, y te lo voy a decir de esta manera. Lo que acabamos de leer del 37 al 42 nos enseña una verdad. Y esta verdad es que el verdadero discípulo de Jesucristo es alguien que tiene que ver. El verdadero discípulo tiene que ver. O sea, tiene que mirar, tiene que poder ver. Del verbo mirar. A lo mejor alguien de ustedes me diga: hermano Raúl, pero yo veo muy bien. Hermano, uso lentes como tú. Veo mejor que tú. Yo te voy a decir y te voy a explicar a qué me refiero cuando yo digo que el verdadero discípulo tiene que mirar, tiene que ver, tiene que poder ver. Y lo podemos traducir de las mismas palabras de Jesús a partir del verso 37. Déjenme decírselos de esta manera. Según lo que el Señor está enseñando aquí, yo te puedo decir, hermano, que no hay nada, absolutamente nada, que nos ciegue más a nosotros los cristianos y a las personas en general. No hay nada que nos ciegue más a nuestros propios errores, a nuestros propios defectos, a nuestras propias fallas o pecados, que un espíritu de crítica, un espíritu de juicio, un espíritu de murmuración sobre la vida de otras personas. Déjenme ponerlo de esta manera. Toda aquella persona que juzga, toda aquella persona que critica, toda aquella persona que murmura, dice la Biblia, está ciego.
el que enjuicia, el que critica, el que habla de otro. Lo que el Señor nos está enseñando en esta lectura inicial es que está completamente ciego. ¿Saben ustedes por qué una persona que critica está ciega? ¿Saben por qué una persona que juzga está ciega? Una persona que murmura está ciega. ¿Saben ustedes por qué? Porque el Señor está diciendo que esa persona está viendo la paja en el ojo ajeno, pero no está viendo la viga en su propio ojo. Déjenme traducirlo a una situación más práctica. La persona que critica está ciega, ¿por qué? Porque está detectando el pecadito en la vida ajena, pero el tremendo pecado en su propia vida no lo puede mirar. Y el Señor dice, se necesita estar ciego para poder detectar la paja, el pecadito en la vida del otro, pero dejar de ver mi pecado, la viga, en mi propio ojo. Todo aquel que quiere ver, todo aquel que quiera ver, tiene que comenzar por aquí, dejar de criticar. Tiene que dejar de murmurar y tiene que dejar de impartir juicio deliberado sobre la vida de sus hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, que este es un problema entre cristianos? Es un problema muy común del ser humano y muy común entre cristianos también. El problema del cual estoy hablando es examinarnos los unos a los otros. Hay cristianos que les encanta y son muy buenos para estar sacando los trapitos al sol de la gente, de otros. Hay cristianos que se saben la vida y milagro de todo el mundo, porque nada más andan indagando, amarrando navajas aquí y allá, para poder sacar los trapitos al sol de las personas. Ese es un problema general del ser humano. Al ser humano por naturaleza le encanta examinar la vida ajena, la vida del otro. Por eso el Señor, hermano, nos está diciendo lo que nos dice y que acabamos de leer al principio a partir del verso número 37. No juzgues si no quieres ser juzgado. No condenes si no quieres ser condenado. No critiques si no quieres ser criticado. Déjenme explicarles este punto antes de ir más adelante, porque te voy a explicar varios puntos muy interesantes. Déjame comenzar por aquí. Yo quiero que sepan que en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra juzgar, que se usa aquí en el capítulo 6, la palabra juzgar en el original griego se emplea de tres diferentes maneras. O sea, tiene tres aplicaciones en el original griego la palabra juzgar. Y te voy a explicar cuáles son las tres. Una traducción muy común de la palabra juzgar en el Nuevo Testamento se traduce como diferenciar. Diferenciar. Esa es una aplicación en el griego de la palabra juzgar. O sea, hay que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso Pablo decía, examinando todo, retener lo bueno. En ese sentido yo tengo que juzgar. Saber discernir entre lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. O sea, en ese sentido yo tengo que juzgar. Sí puedo juzgar. Otra traducción, o mejor dicho, otra aplicación
de la palabra juzgar en el Nuevo Testamento es la palabra discernir. Diferenciar, pero también discernir. O sea, tener el espíritu de discernimiento. Por eso Pablo, cuando le habla y le escribe a los corintios, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la iglesia que uno profetice y los demás juzguen. Aquí en Corintios lo que Pablo se refiere es discernir. Los demás disciernen si el espíritu que está hablando es el espíritu de Cristo, es el espíritu humano o es el espíritu del anticristo. Porque ustedes saben que no toda profecía viene de parte de Dios. Hay personas que se levantan y hablan, pero lo que los mueve es su carne. Hay otras personas que se levantan y hablan, pero inspirados por una fuerza contraria a la palabra de Dios. Pablo dice, en ese sentido tú y yo tenemos que juzgar la profecía. No criticar, no murmurar, no sentenciar, no. En el sentido de discernir, tener discernimiento de espíritu. Sin embargo, hay una tercera traducción o aplicación de la palabra juzgar, que es la que el Señor está usando en Lucas 6. Yo quiero que sepan que en Lucas 6 el Señor no está hablando de diferenciar, ni tampoco está hablando de discernir. La tercera traducción de la palabra juzgar, que aparece aquí concretamente en Lucas 6, es condenar o sentenciar. Condenar o sentenciar. Esas son las tres aplicaciones del griego o tres traducciones de la palabra juzgar: diferenciar, discernir, pero también condenar o sentenciar. Y esta última, hermanos, como bien lo acabo de citar, esta última traducción es de la cual el Señor se está refiriendo en este pasaje de Lucas 6, 37 en adelante. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. O sea, no podemos emitir juicio, crítica, sentencia por una sencilla razón. Absolutamente nadie de nosotros tiene la autoridad ni la licencia para juzgar, criticar, sentenciar, murmurar y mucho menos condenar a una persona. Nadie de nosotros ha sido puesto por juez encima de otro. Nadie. Por eso el Señor dice: no juzgues y no condenes. Vamos a entenderlo de esta manera. Todos nosotros estamos llamados a lo primero y a lo segundo. O sea, estamos llamados a diferenciar y a discernir. Sin embargo, nadie de nosotros, absolutamente nadie, tiene la licencia para lo tercero, para condenar o para sentenciar. Absolutamente nadie. Aquí el Señor dice: no juzgues, no condenes. Por el contrario, el Señor nos demuestra el carácter del verdadero discípulo. Estamos llamados a perdonar y a dar. En vez de juzgar y en vez de criticar y en vez de murmurar y en vez de condenar, el Señor dice: no condenes, no juzgues, perdona. Aleluya. Dice el Señor: no hagas eso, mejor tú tienes que aprender a dar. A eso estamos llamados. Amén. Y yo quiero, hermano, decírtelo de esta manera: cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros damos, como lo enseña aquí el Señor, nosotros como discípulos vamos a comenzar a mirar. Por eso te lo dije hace unos minutos atrás: el verdadero discípulo tiene que ver. Está llamado a mirar, tiene que ver.
Hay algo, hermano, que nos enseña muy claramente la palabra del Señor. Dios es el único juez sobre la vida de los seres humanos. El único. O sea, el único capaz de juzgar al ser humano con rectitud es el Señor. Por lo tanto, nadie de nosotros tiene la licencia de pasar juicio, sentencia o condena sobre nadie. Te pregunto, ¿alguno de ustedes sabe por qué Dios al hombre, a ningún hombre, le dio licencia para criticar, para juzgar, sentenciar y condenar? ¿Saben ustedes por qué el ser humano no tiene la licencia, la autoridad de sentenciar y condenar a una persona, por ejemplo, al infierno? ¿Saben ustedes por qué? La respuesta es muy sencilla y muy obvia. Porque nuestro juicio no es justo. Nuestro juicio no es justo. Por eso el ser humano no tiene la capacidad de condenar o de sentenciar a una persona a X cosa o al infierno. Nuestro juicio nunca va a ser justo. Dios es el único que puede juzgar con justicia. ¿Saben ustedes por qué el juicio de Dios es justo? ¿Saben por qué? Porque Dios es el único capaz de escudriñar y de discernir el corazón y el pensamiento del ser humano. Nada más por eso. Dios conoce la verdadera raíz del problema que motiva al ser humano a tener tal o cual comportamiento. A partir de ahí, o partiendo de ahí, mejor dicho, Dios es el único capaz de poder juzgar con justicia las acciones del ser humano. Sea bendito el nombre del Señor. Vayan conmigo, por ejemplo, a Romanos. Quiero que busques Romanos capítulo 2. Romanos capítulo número 2. El versículo número 1 dice: por lo cual es inexcusable. ¿Qué quiere decir inexcusable? No tienes excusa. No hay pretexto que valga. Eres inexcusable. Hombre, cualquiera que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, dice el Señor, te condenas a ti mismo. Porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Entiendes esto? Te lo vuelvo a leer. Por lo cual eres inexcusable, por lo cual no tienes excusa, hombre, cualquiera que juzga. Porque en lo que juzgas a otro te estás condenando a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Ya lo entendiste con la segunda lectura? ¿Ya lo entendiste? Bueno, te lo voy a traducir por si no lo entendiste. Lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 1 es que aquella persona que critica, juzga, condena, sentencia, tarde o temprano termina cometiendo el mismo pecado que tanto juzgó. Tarde o temprano termina cayendo en el mismo error que tanto criticó. Esto es lo que dice el versículo 1. Yo he conocido cristianos, hermanos, que siempre señalaron tal o cual pecado. No, es que este es un adúltero. No, que este es esto. Y terminaron practicando lo mismo. Los he conocido. Los he conocido. En lo que juzgas a otro, dice el Señor, tú mismo te estás condenando en eso que tanto juzgas.
Aquel que tanto critica el chisme termina siendo un chismoso. Aquella persona que tanto critica la murmuración termina murmurando de medio mundo. Aquel que critica la mentira termina siendo un verdadero mentiroso. Vayan conmigo también, por favor, a Santiago. Quiero que busques el capítulo 5 de Santiago. El versículo número 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Sabes qué está diciendo aquí Santiago? No murmuréis unos contra otros. Hermanos, no murmuren unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Juez nada más hay uno, el único que puede juzgar con justicia. O sea, yo no tengo la capacidad, ni tampoco tengo la autoridad, ni tampoco la licencia de emitir un juicio justo sobre nadie. Por eso al cristiano se le hace muy fácil condenar. El cristiano es muy rápido para condenar. Cuando alguien falla, cuando alguien cae, ya lo mandaron al infierno. Ah, si este va para el infierno, este está con medio pie en el infierno. O sea, somos muy buenos y somos muy rápidos para condenar y mandar a la gente al infierno. El único capaz de juzgar con justicia es el Señor. Y dice, Él está parado a la puerta. Es el único que puede en verdad juzgar. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Crítica, murmuración, juicio, sentencia, condena no es asunto mío, no es asunto nuestro. No estamos llamados a impartir crítica, a impartir juicio, a impartir murmuración. Por el contrario, estamos llamados a perdonar y estamos llamados a dar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo voy a recibir lo que yo dé. Esa es la regla de oro. Como quieres que los hombres hagan contigo, tú tienes que hacer con ellos. Esa es la regla de oro. Yo voy a recibir lo que yo doy. Si yo doy murmuración, ¿qué voy a recibir? Murmuración. Van a murmurar de mí. Si yo doy crítica y juicio, ¿qué voy a recibir? Crítica y juicio. Si yo me la paso condenando, ¿qué voy a recibir? Yo voy a recibir condenación. Por eso el Señor dice, tú como verdadero discípulo, lo que tienes que hacer es perdonar, porque cuando tú perdones, a ti te van a perdonar. Tú tienes que aprender a dar, y a dar en abundancia, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Si tú vas a dar perdón, tienes que dar mucho perdón, porque cuando tú lo necesites, tú vas a querer que se te perdone mucho también. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Si yo perdono, a mí se me va a dar perdón. Si yo bendigo, a mí me van a bendecir de la misma manera en el nombre del Señor. Quiero que vuelvan conmigo, por favor, a Lucas. Y quiero que veas el capítulo número 6. Vamos a volver a Lucas capítulo 6. Hay todavía otras cosas más que tenemos que analizar. Fíjense ustedes lo que dice el verso 39. Lucas capítulo 6, concretamente el versículo número 39. ¿Puede el ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Alguno de ustedes sabe que me puede decir quién es el peor de los ciegos? ¿Saben ustedes quién es el peor de los ciegos? ¿Quién?
ciegos es aquel que cree que ve, pero está ciego. Ese es el peor de los ciegos. La persona que cree que ve, pero no ve, que está ciego. Tal vez tú me digas, hermano, no entendí lo que quisiste decir. Ok, te lo voy a traducir. El peor de los ciegos es aquel que cree que ve, pero no ve. Aquel que cree que ve, pero está ciego. ¿A qué me refiero con esto? El peor de los ciegos es aquel cristiano, es aquel discípulo que cree que todo el mundo está mal menos él. Que todo el mundo tiene errores menos él. Que todo el mundo es pecador menos él. Ese es el peor de los ciegos. ¿Y qué es lo que nos enseña el verso 39? Mucho cuidado detrás de quien estás caminando. Mucho cuidado con quien te estás juntando. Porque si tú caminas detrás de una persona ciega, los dos se van a ir directito. ¿A dónde? Al hoyo. Los dos se van a ir al hoyo. ¿Puede el ciego guiar al ciego? No. No se puede. Porque los dos se irían directito al hoyo. ¿Qué significa esto? Mucho cuidado detrás de quien estás caminando. Mucho cuidado quién es tu íntimo amigo o tu íntima amiga. ¿Saben ustedes por qué? Porque tarde o temprano te vas a hacer como él o como ella. Si tú te juntas con una persona chismosa, te tengo una mala noticia. Al rato va a haber dos chismosas en la iglesia. Si tú te juntas con un cristiano mundano que le gusta la música secular y el baile y tomar de vez en cuando, al rato vamos a tener dos borrachitos en la iglesia que se llaman cristianos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos se van a hacer igual, van a ir directito al hoyo. Por eso la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mucho cuidado con quien te juntas. Si tú te juntas y caminas detrás de una persona de oración, tú te vas a hacer una persona de oración. Vas a amar la oración. Si tú te juntas mucho con una persona de santidad, que practica santidad, tú vas a aprender a vivir y a caminar en santidad. Eso es innegable. Verso número 40. El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Lo que te estoy mencionando. Mucho cuidado detrás de quien estás caminando. Tú te vas a hacer como él. Tú vas a comenzar a absorber y paulatinamente vas a comenzar a imitar todo lo que oigas, todo lo que veas de la persona con la cual más te juntas hasta el día de hoy. Verso número 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como puedes decir a tu hermano: hermano, deja echarle fuera la viga que está en tu ojo, la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Lo que podemos ver aquí, lo que encontramos aquí concretamente, versos 41 y 42, es el peligro de mirar a los demás, el peligro de poner nuestra mirada en los otros, el peligro de estar examinando lo que el otro haga o deje de hacer. Hermano, lo que otros hagan no es asunto tuyo, no es problema tuyo, es problema de ellos con Dios. Y aquí lo que el Señor está mencionando es precisamente el peligro de tener puestos nuestros ojos sobre los demás. Déjenme mostrarles un ejemplo.
¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el capítulo 21 de Juan? Cuando el Señor resucita y va a la orilla del mar a buscar a sus discípulos. Ellos habían vuelto a las redes. Pensaron que todo había terminado con la muerte de Jesús. Cuando el Señor resucita, va y busca a sus discípulos y tiene un encuentro con Juan. Y aquí, hermanos, cuando el Señor tiene un encuentro con Pedro, y así como Pedro lo negó 3 veces, el Señor va y hace que Pedro le confiese su amor 3 veces. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿en verdad me amas? Tú sabes que te amo. Y por una tercera ocasión le preguntó, Pedro, ¿verdaderamente me amas? Y a Pedro ya se le hizo raro tanta insistencia. Señor, tú sabes que te amo. Lo negó 3 veces y el Señor va y hace que le declare 3 veces también su amor. Cuando Pedro le dice, Señor, tú sabes bien que te amo, fue ahí donde el Señor le comenzó a leer la cartilla a Pedro. Tú eres Pedro. De cierto te digo que antes tú eras esto y esto. Ahora tú eres esto y lo otro. Y el día de mañana tú serás esto. O sea, le leyó toda la cartilla. Yo me imagino que a Pedro un color le subía y otro color le bajaba. Sin embargo, lo que nos importa aquí no es lo que el Señor le dijo a Pedro. Lo que nos importa es que ahí cerquita estaba Juan. Echándose todo el rollo. Juan estaba escuchando todo lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro sobre su propia vida. O sea, el Señor le estaba sacando prácticamente, déjenme decirlo así, todos los trapitos al sol a Pedro. Y Juan estaba por ahí tirándose todo el rollo. Juan estaba escuchando. Pedro no sabía dónde meter la cabeza, no sabía dónde esconderse. De repente Pedro voltea de reojo, mira a Juan que está oyendo, que está tirándose el rollo. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pedro volteó y le dice, Señor, ¿y a este qué? ¿Y a este qué? ¿Sabes qué le quiso decir Pedro al Señor? Pedro, cuando lo señaló a Juan y le dijo, Señor, ¿y este qué? Le estaba diciendo, oye, Señor, no nada más me saquen los trapitos al sol a mí, sácaselos también a este. Súrtete también a este, dile sus cosas a este. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Si yo quiero que este quede hasta mi venida, ¿qué a ti? Tú preocúpate por seguirme a mí. O sea, dicho de otra manera, y voy a poner palabras en Jesús que no dijo, pero te lo voy a decir a la mexicana. Es como si el Señor me hubiera dicho a Pedro, si yo quiero que Juan quede hasta el día de mi venida, aunque dure 1000, 2000, 3000 años, ¿cuál es tu problema, Pedro? ¿Qué a ti? Le dijo el Señor a Pedro. O sea, le estaba diciendo, ¿cuál es tu problema? ¿Vas a ponerte tú por encima de mi voluntad? ¿Vas a ponerte tú por encima de mis decisiones? Jesús le dijo a Pedro, ese no es tu problema, ¿qué a ti? Tú, no te preocupes por Juan. Jesús le dijo a Pedro, tú preocúpate por ti, preocúpate por seguirme a mí. Y ese es el problema de muchos cristianos. Viven más preocupados de la vida ajena que de su propia vida. Viven más interesados en la vida del otro que en su propia vida, en corregir al otro antes que corregir su propia vida. Vaya
Vayan conmigo, por favor. Y quiero que busquen Gálatas. Busca ahí en tu Biblia, Gálatas. Capítulo número 5, por favor. Busca conmigo Gálatas, capítulo número 5. Quiero decirles, hermanos, que no hay nadie tan ciego, y escúchenme lo que les voy a decir. No hay nadie tan ciego como aquella persona que está desmedidamente impresionado con su propia importancia y su propia santidad, y a la misma vez menosprecia la importancia y la santidad de los demás. Ese es el peor de los ciegos. O sea, dicho de otra manera, ese es el síndrome del fariseo. Ese es el síndrome del fariseo. El fariseo, hermano, es sabio y es santo en su propia opinión. Delante del fariseo todo el mundo está mal, nada más él está bien. O sea, el fariseo es la regla justa con la cual todo el mundo se tiene que medir. Ese es el síndrome del fariseo. Y ese es el peor de los ciegos. Aquel que cree que todo el mundo tiene pecado menos él. Aquel que piensa que todo el mundo está mal menos él. Aquí en Gálatas, capítulo 5, el versículo número 25. Fíjate la recomendación que nos hace aquí el Señor a través de Pablo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sea bendito el nombre del Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí, hermano, está el grave problema y el grave error de muchos cristianos. Muchos cristianos dicen vivir en el Espíritu, pero la realidad es que no demuestran caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Lo que en realidad están haciendo es vivir por comparaciones y no por el Espíritu. Lo cual yo entiendo, hermano, que es uno de los principales problemas del ser humano también. El ser humano le encanta hacer siempre comparaciones, a ver quién es mejor. Ves a una persona y lo primero que haces es compararte a ver si él es mejor o yo soy mejor. Lo que el Señor está diciendo aquí es: no debemos vivir por comparaciones, tenemos que vivir por el Espíritu. ¿Qué va a pasar cuando nosotros vivimos por comparaciones? Cuando yo me la paso comparando mi vida a ver si el otro es mejor o yo soy mejor que el otro, ¿qué va a pasar? Número 1, verso 26. Va a pasar una de dos cosas. Cuando yo caigo en el error de las comparaciones, número 1, Pablo dice irritándonos unos a otros. Número 2 dice envidiándonos unos a otros. Esto es lo que va a pasar cuando caigamos en el error de las comparaciones. Pablo dice: no te hagas vanaglorioso, irritándose unos a otros o envidiándose unos a otros. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a explicar con peras y con manzanas. Una persona que se la pasa haciendo comparaciones, comparando su vida para juzgar, según su opinión personal, quién es mejor, puede provocar
provocar dos cosas, irritándolos a otros o envidiándolos unos a otros. Te voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo comparo mi vida con otro? Vamos a suponer el apóstol Juan. ¿Qué pasa cuando yo me comparo con el apóstol Juan? A ver quién es mejor. A ver quién es mejor cristiano. A ver quién es mejor ministro. A ver quién es mejor siervo de Dios. Y yo me comparo con él. Y en mi mente, en mis ojos, yo salgo mejor que él. O sea, delante de mí mismo, yo digo, hombre, sí, Juan está verguísimo. Le falta mucho para llegar a mi altura. Le falta mucho para llegar a mi nivel. Para llegar a mi espiritualidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo irrito. Lo irrito. ¿Por qué? Porque probablemente no se lo digo, pero con mis acciones se lo demuestro. Cuando tú te comparas con alguien y tú dices, no hombre, este ni a los talones me llega, tú lo comienzas a ver hacia abajo y te comienzas a sentir superior y te crees más y te inflas tú solo. ¿Qué es lo que provocas? Lo irritas con tu actitud, lo irritas. Ahora, déjenme voltear la moneda. ¿Qué pasa si yo me comparo con el apóstol Juan? Y en mis ojos, él sale mejor que yo. Él es mejor cristiano, él es mejor siervo, él es mejor ministro, él es mejor en todo. ¿Qué va a pasar? Lo envidio. Lo voy a envidiar. Y el Señor no quiere ni que lo irrite, ni tampoco que lo envidie. Por eso no podemos vivir por comparaciones. Algo muy habitual, hermano, en la vida de los seres humanos. Nos encanta hacer comparaciones. El Señor dice no, porque incluso nos podemos hacer vanagloriosos. ¿Qué significa vanagloriosos? La gloria que es en vano, la gloria que no sirve de nada. Porque cuando yo me comparo y yo salgo mejor, según mi opinión, yo soy mejor que él, entonces me hago vanaglorioso, me inflo yo solo y me siento pavo real. Y aunque no lo diga con palabras, lo demuestro, se lo demuestro con acciones, con actitudes, haciéndolo sentir inferior, haciéndolo sentir menos. El Señor dice, no hagamos tal cosa. Gálatas capítulo 6, ahí mismo, vamos a seguir. Ya estamos aquí. Gálatas capítulo número 6. El versículo número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando una persona se desvía, cuando una persona cae, cuando una persona peca? Sobre todo si es cristiano, ¿qué debemos de hacer? Ya dijimos que según Lucas 6 no debemos juzgar, no debemos condenar, no debemos sentenciar, porque no nos corresponde. Gálatas capítulo 6, verso 1 nos dice lo que sí tenemos que hacer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ojo, le está hablando a gente espiritual, no a carnal, porque los carnales juzgan, los carnales murmuran, los carnales critican, los carnales sentencian. Aquí Pablo le está hablando, tú que eres espiritual, restauraré al tal con el espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es el espíritu de mansedumbre? El espíritu de Cristo. O sea, el espíritu de amor, el espíritu de humildad. Pero noten ustedes la advertencia que da al final. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que le dijo en Romanos 2:1. Considérate a ti mismo, no sea que tú termines al paso de los años en la misma situación del hermano.
Si hoy el hermano es el que está sentado en el banquillo de los acusados, el apóstol Pablo dice: tú tienes que hacer misericordia de él. Tú tienes que hacer compasión de él, considerando que el día de mañana el que esté sentado en el banco de los acusados pueda ser tú. Si hoy que el hermano está sentado en el banco de los acusados porque cayó, pecó, ofendió, etcétera, Pablo dice: tú tienes que demostrar misericordia y tienes que demostrar amor para que el día de mañana, Dios libre y guarde, si a ti te tocara estar en esa posición, otros hagan misericordia contigo. La Biblia misma lo dice: misericordia será hecha con aquel que haga misericordia en el juicio. Misericordia será hecha con aquel que haga misericordia, con aquel que tenga misericordia en el juicio. Si tú das amor y das misericordia y lo restauras en el nombre del Señor, en el Espíritu de Cristo, contigo se practicará también la misericordia llegado el momento. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, no debemos por qué juzgar, no debemos por qué murmurar, criticar o sentenciar. Déjenme hacer una aclaración. Antes de terminar, quiero hacer una aclaración que yo creo, hermano, es pertinente, es oportuna y es necesaria. Porque el cristiano, hermano, hay muchos cristianos que son así, muy abusados, y toman la pesca de volar a sus conveniencias, pero las pescan. Hay cristianos que se amarran el dedo antes de la cortada. Hay cristianos que dicen: yo puedo vivir mi vida como me dé la gana, al cabo nadie tiene la autoridad de juzgarme. Y lo dijo el hermano Ponce en su predicación: nadie en la iglesia me puede juzgar. No importa si me voy al baile, si me voy a la cantina, no importa si fumo, no importa si ando con otra. Nadie en la iglesia me puede juzgar más que Dios, porque muchos cristianos dicen: no, a mí nada más Dios me juzga, y se agarran de eso. No, señores, no confundamos el mensaje. No confundamos el mensaje acomodándolo a nuestra conveniencia. Por eso quiero hacer esta oportuna o pertinente advertencia. Quiero que sepan que en la iglesia, estoy hablando de la congregación, en la iglesia cristiana, Dios ha determinado y ha establecido un cuerpo de autoridad en la iglesia, en todas las congregaciones, en esta, en aquella, en la otra, en todas. Hay un cuerpo de autoridad encabezado por el pastor. Ya después siguen los ancianos, los diáconos, los líderes, y todos ellos forman el cuerpo ejecutivo de una congregación. Sucede aquí y sucede en cualquier congregación cristiana. Ok, Dios lo estableció. ¿Saben ustedes para qué? ¿Saben ustedes cuál es una de las razones o de las funciones que el cuerpo ejecutivo tiene al frente de una congregación? ¿Saben ustedes cuál es? Una de sus tantas funciones es regular el pecado, regular el orden, regular la disciplina que debe predominar en la iglesia cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien en algún momento, en alguna ocasión, Dios libre y guarde, si alguien en algún momento en la congregación cae de la gracia de Dios, cae en pecado, la autoridad de la iglesia, que es el cuerpo ejecutivo, pastores, ancianos, diáconos, líderes, el cuerpo ejecutivo tiene toda la autoridad dada por Dios para sancionar y para poder regular
el orden, la disciplina o el pecado en la iglesia. La advertencia o la aclaración que quiero hacer entonces es esta: absolutamente nadie tiene la autoridad para condenar. Nadie tiene la autoridad para sentenciar. Te vas a ir al infierno. No, señores, más te vas a ir tú por andar condenando a alguien al infierno. Nadie tiene la autoridad de mandar a alguien al infierno nada más porque cayó en pecado. No. No nos corresponde a nosotros mandar a la gente al infierno. Dios no nos ha dado esa licencia ni esa autoridad. Sin embargo, eso no quiere decir que los líderes de la iglesia, el cuerpo ejecutivo, no tengan autoridad para sancionar, no tengan autoridad para disciplinar o para corregir o para amonestar o para enderezar cualquier situación torcida dentro de la iglesia. En ese sentido, el cuerpo ejecutivo sí tiene autoridad. No para mandar a la gente al infierno, no. Tiene autoridad para sancionar el pecado, para disciplinar. ¿Sabes qué? Por un año no vas a poder participar. No lo estás condenando, no lo estás mandando al infierno, inclusive no lo estás expulsando de la iglesia, estás disciplinando, estás poniendo orden en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, el Señor nos mencionó de esto. El Señor dijo cuáles son los pasos, Mateo 18, del 15 al 22. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar cuando un hermano cae en pecado y queramos restaurarlo? Hay 3 pasos que tenemos que dar, o sea, 3 opciones, 3 chances. Número 1, el Señor dice: cuando un hermano caiga, ven tú con él solo y amonéstalo, trata de restaurarlo. Si logras hacer que esa persona te oiga, has librado a tu hermano del infierno. Sin embargo, el Señor dice: si no te quiere oír, entonces llama a los ancianos de la iglesia. Si el hermano está cerrado, que no quiere dejar el pecado, llama a los ancianos de la iglesia y expon la situación, el caso, delante de los líderes. Y entre todos, el pastor, los líderes, los ancianos, los diáconos, traten de convencerlo. Si los escucha a todos, habrán librado a su hermano del infierno. Pero el Señor dice: ¿qué pasa si no logran hacerlo entrar en razón? Si la persona se enterca y dice: no, voy a dejar a la señora, voy a seguir en mi pecado, voy a seguir en adulterio, el Señor dice: todavía hay una tercera opción. Díselo a la iglesia. No es cuestión de chisme, no. Es para tratar de hacer que el hermano sienta un poquito de vergüenza y de esta manera pueda recapacitar. Háblalo con la iglesia, así como lo hablaste con los líderes, háblalo con la iglesia. Son 3 opciones que el Señor nos da, 3 pasos para restaurar al hermano. Si escuchara a toda la iglesia, entonces toda la iglesia habrá librado a su hermano del infierno. Si no lo escucha, si no escucha al primero, al segundo y al tercero, entonces, ¿qué es lo que procede? El Señor dijo: tenle por étnico y publicano. ¿Sabes qué significa eso? El Señor dice: si no quiere reconocer su pecado, enderezarse, cambiar, renunciar a su mal proceder, debe de tenerlo por étnico y publicano. Esto no quiere decir córrelo de la iglesia. No. Porque hay más probabilidades de que se enderece adentro a que se enderece afuera. No quiere decir expúlsalo, no quiere decir córrelo, no. Quiere decir tenlo por étnico y publicano. Déjalo ahí como una persona rebelde. Tenlo como una persona indisciplinada. Tenlo como una persona que no acepte la corrección, pero déjalo ahí.
que siga escuchando, que siga viendo. Quizá algún día Dios le dé la oportunidad de que se arrepienta. Estos son los pasos al momento de tratar de hacer que el hermano caído vuelva a las plantas del Señor. Pero todo esto, hermano, haciéndolo, dice Pablo, con el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de mansedumbre. No juzguéis y no seáis juzgados, dijo el Señor. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dijo el Señor. Voy a recibir lo que yo esté dando. Muy bien, le vamos a parar aquí. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar y vamos a darle hoy gracias al Señor por su palabra. Quiero que cierres tus ojos, abre tu corazón delante de la presencia del Señor. Y dile al Señor, gracias por tu palabra. Dile al Señor, enséñame y ayúdame a obedecer tu palabra. Digámosle al Señor, enséñanos a ser verdaderos